Buen día para todos. Voy a empezar con una serie de videotutoriales para la asignatura de microprocesadores y microcontroladores. La serie B será encender un LED con su respectiva simulación, manejo de teclado matricial de 4x4 y manejo de una pantalla de cristal líquido conocida como LCD. En este primer video tutorial vamos a observar cómo hacer el código en Pixel, cómo simularlo con Proteus, posteriormente cómo se quema en el PIC, cómo se carga este firmware en el PIC y cómo sería la conexión física en un protoware. Para esto es claro que debemos tener los siguientes software instalados en su equipo. Por un lado tendremos Proteus, aquí lo pueden observar. Este software nos servirá para simular y verificar pues de que vayamos por buen camino. Hay que tener en cuenta algo. No todo lo que funciona en Proteus va a funcionar en el circuito real, ya que Proteus es un software ideal, pero sí nos va a ayudar en una gran guía para verificar nuestros circuitos, nuestros programas sin necesidad de realizar montajes. Por otro lado vamos a tener PIC-C. Este software nos va a permitir crear el código como se está explicando en lenguaje C. Aquí es donde haremos todas las instrucciones para que nuestro firmware quede a la medida. Recordando que un microcontrolador, ¿sí?, es un chip donde podremos realizar proyectos a la medida del cliente o a la medida de nuestras necesidades. Y por último vamos a tener el PIC 2 que nos va a permitir cargar este programa en nuestro PIC. ¿Qué hace este software, el PIC 2? Lo que nos va a permitir es que generamos un archivo .c y si todo está bien y correcto, él nos cargará un .x, que es un hexadecimal. ¿De acuerdo? Bueno, esta pequeña introducción es para las herramientas que necesitamos y comencemos. Entonces, el primer programa, como les indiqué, es encender un LED. Precisamente aquí ya guardé este archivo con el nombre encender un LED.c. Esto es importante, .c. Comencemos con las primeras líneas de código. La primera línea de código va a ser number include el tipo de PIC que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar un PIC 16 F877A.h. ¿Qué nos indica esta línea? Que él debe cargar la librería del PIC correspondiente. Entonces nosotros debemos verificar físicamente qué PIC vamos a utilizar. Para este ejemplo, pues esta es la referencia. Luego tenemos que indicarle la velocidad de trabajo, quiere decir el cristal que le vamos a colocar. Les recuerdo que en clase siempre les he dicho que el único PIC que no necesita un cristal externo es el PIC 16 F628. Pero como vamos a utilizar otro PIC, él sí necesita que le coloquemos un cristal externo. Entonces vamos a primero indicarle la velocidad. Entonces la directiva es useDelay. Le decimos clock, el reloj, la frecuencia, y le vamos a decir a la velocidad que vamos a trabajar. Entonces voy a colocar esto, useDelay, entre paréntesis le vamos a decir la velocidad. En mi caso pues tengo un cristal de 4 megas, que 4 megas son 4 millones. Luego le vamos a indicar los fusibles de trabajo. Vamos a decir que fusibles.
El primer fusible que vamos a tirar es XT, que significa XT que vamos a trabajar con cristal, ¿de acuerdo? Un cristal de baja velocidad. Cuando trabajamos con cristales de 4 MHz. Si llegamos a utilizar cristales, comento acá, si se utilizan cristales mayores a 4 megas, 4 MHz, recuerden que esta es la unidad, pues lo que vamos a hacer es utilizar el fusible HS, ¿de acuerdo? Perdón, acá, por escrito. Como estoy utilizando 4 megas, pues vamos a colocar XT, ¿de acuerdo? De lo contrario, XS. Otro fusible será el No Watchdog Timer, ¿de acuerdo? Colocamos el No Protect. Esto se utiliza para que no me proteja el código del PIC. Simplemente pues se coloca. Y vamos a indicar el tipo, esto es opcional, cómo va a utilizar el PIC las salidas o las entradas de puertos, si van a ser estándar, van a ser rápidas. Entonces le podríamos decir la directiva use standard in and out. ¿Qué quiere decir esta directiva? Que use los puertos de entrada y salida como estándar. Tenemos también fast, que es rápido. Y le vamos a colocar el puerto que voy a utilizar. ¿Cómo va a encender un solo LED? Pues voy a utilizar el puerto B, idéntico. ¿Por qué? Ok, este es nuestro encabezado del programa, donde cargamos nuestras librerías. Empezamos con el programa principal, void main. Abrimos llaves. Y vamos a empezar. Bueno, recuerdo algo que cuando utilizamos resistencias, cuando vamos a utilizar LED necesitamos utilizar resistencias. ¿Por qué? Porque la corriente que envía el microcontrolador puede llegar a quemar estos LEDs. Entonces tendríamos que colocar una resistencia. Entonces aquí les explico un poco esto. Esto solo va a ser en el primer video. Ya asumiré que esto en lo siguiente lo sabemos. Entonces voy a tomar acá, vamos a hacer un poco más grueso esto, voy a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, este va a ser el PIC. Y el PIC tiene unos pines que corresponden a los puertos, a la polarización que es colocarle la fuente, colocar el cristal y algunas configuraciones. Puede ser que este sea estamos utilizando el puerto B. Aquí pongo B0, aquí coloco B1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo voy a colocar un LED? Pues si se llega a colocar un LED, recuerden que este LED debe estar a tierra. Este es el símbolo de un LED. Pues lo ideal es que lo conectemos directamente. Pero ojo, esto es un error, porque lo podemos quemar. Entonces, como esto tiene mucha corriente, la ideal es que le coloquemos una resistencia. ¿De cuánto? Mínimo de 220 ohmios. Mínimo. ¿De acuerdo? Esto va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque por acá vamos a tener una circulación de corriente. Si no la controlamos, recuerden que la resistencia me controla ese paso de corriente, podemos quemar este LED. Pero esto nos indica que debemos tener más hardware. Entonces, el puerto B, recuerden que los puertos de un PIC trabajan a 1 byte. Trabajan a 1 byte. Esto me indica que es 8 bits.
Entonces quieren decir que vamos a tener 8 pines u 8 paticas, del B0 hasta el B7. ¿De acuerdo? Estamos hablando si utilizo el port B, pero puedo utilizar el port A, el C, el de esto de que depende de mi PIC, de microcontrolador, eso me lo da el datachip. ¿Por qué es tan importante el puerto B? Porque el puerto B tiene algo que se llaman resistencias de pull-up. ¿Y qué significa pull-up? Que internamente solo el puerto B, soy claro, solo el puerto B tiene unas resistencias para utilizarlas o no. Quiere decir que las podemos habilitar y deshabilitar. Si las habilitamos, pues ya podemos conectar directamente nuestro LED sin quemarlo. ¿Por qué? Porque aquí internamente en el PIC hay unas resistencias. Ya, él las tiene. Sí, se llama pull-up, ¿de acuerdo? Pero solo lo va a tener el puerto B. Si ya utilizamos el A, el C, el D, el E, dependiendo del PIC, no, está así. No pull-up. Ahí sí tenemos que colocar resistencias internas. ¿Listo? Entonces, quiero dejar claro el puerto B que tiene pull-up. Por eso voy a habilitar mi código para no colocar esta resistencia en el circuito, ¿de acuerdo? En Proteus, cuando simulamos, no es necesario colocar las resistencias, porque, repito, Proteus es ideal. Pero en el montaje físico sí las debemos hacer, y si no tenemos pull-up. Yo creo que con esto queda claro. Sigamos, ¿cómo hacemos eso? Pues le vamos a decir la directiva port B, sí, pull-ups. Hay algunos, eso quiero ser claro, hay algunos compiladores, algunos lenguajes que pueden utilizar ese pull-up diferente. Puede que esté escrito de esa manera, como puede que no. Pero entonces sí es importante de que revisemos si no lo acepta de esa manera o no lo acepta de otra. Entonces tenemos el pull-up. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que el puerto B accione pull-ups. Y para activarlas, como argumento le vamos a decir true, de que estén efectivamente activas. Por otro lado, tenemos la directiva set. Todo eso pues ya lo explicaron en clase, pero pues estamos reforzando set_tris que me va a permitir configurar el puerto, si el puerto va a ser como entrada o va a ser como salida. Entonces tenemos set_tris, en este caso solo tengo un puerto. Coloco la letra del puerto, el B, y le vamos a decir 0B. Yo coloco el 0B si lo voy a decir en decimal. ¿De acuerdo? Si lo vamos a decir, perdón, en binario. Si lo vamos a decir en binario. Pero si lo vamos a decir en hexadecimal, pues hay que trabajar con otra directiva, 0x. ¿De acuerdo? 0x para que lo podamos trabajar de esa manera. Entonces, lo puedo colocar. Vuelvo acá a esto. Recuerden que si son 8 bits, pues vamos a tener 0. Perdón, lo que pasa es que es difícil un poco en el mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Donde esto va a corresponder a qué? A B0. A ver acá el color. Aquí va con a B1. Y así sucesivamente hasta llegar a B7. Quiero que entiendan, el B0 siempre es acá. Este se conoce como el bit menos significativo y este se conoce como el bit más significativo. Quiere decir que este corresponde acá, a esta conexión, y así sucesivamente. Entonces, podemos decirlo de esta manera, donde ceros, cuando colocamos 0, quiere decir que el pin me va a trabajar como salida. Pero si coloco un 1, el pin me va a colocar como entrada, me va a funcionar como entrada.
En este caso, como vamos a encender un LED y la IVA es una señal de salida del PIC hacia un dispositivo externo, pues va a ser salida. Si fuéramos a ingresar una señal, como puede ser un teclado, puede ser de un sensor, puede ser de un pulsador, bueno, ya sería como uno. Entonces lo voy a configurar de esa manera. Hay que decirle cómo va a estar todo el puerto. Quiere decir los 8 bits completos. Entonces le vamos a decir, si yo le dijera 1, 0, 1, 0 y el resto en ceros, ¿qué le estamos diciendo? Nos falta acá uno. Que estos primeros B0, B1, B2, B3 y B4 me trabajan como salida, pero B5 y B7 me trabajan como entrada, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener eso de meter el diseño que vamos a realizar. Pues en este momento los voy a dejar todos en como salida. 8, recuerden, 8 bits. Esto también se puede escribir, si no lo quieren, pues otra forma de escribirlo es, que lo escribí en minúscula, C tris el puerto, pero si lo coloco en hexadecimal, lo voy a colocar como 0x00. Bueno, aquí hay que hacer un poquito de conversión binaria hexadecimal y viceversa. Después mientras no trabajamos con eso. Listo, perfecto. Ya le dije cómo lo voy a configurar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ciclo infinito. ¿Qué quiere decir el ciclo infinito? Esta es la configuración de cómo van a estar nuestros puertos. Aquí las pull-up. Y ahora voy a meter en un while. Podemos hacerlo con while. Si lo coloco acá, eso es un ciclo infinito. Vamos a hacerlo con un while, podemos hacerlo con un do while, podemos hacerlo con un for, ¿sí? For infinito, con un go to. Bueno, el hecho es que el programa principal, no me refiero a esto, sino lo que siempre tiene que hacer el PIC, esto lo voy a llamar programa principal, debe estar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Si no, él realiza una vez las instrucciones y el PIC se apaga. Quiere decir que configura esto una vez, le estoy diciendo cómo es una sola vez y lo que va a estar dentro del ciclo infinito, en este caso el while, se va a quedar realizándolo hasta que se apague el microcontrolador. ¿Qué quiero hacer? Prender y apagar un LED. Sencillo. Entonces lo que se va a hacer es decirle output. Quiere decir, ¿por qué output? Porque aquí lo trabajé como salida. Output. ¿Qué le tengo que decir? Si va a ser en alto o va a ser en bajo. Aquí estamos trabajando con pulsos digitales. Un alto es un 1, un bajo es un 0. 5 voltios, 0 voltios. Entonces le voy a decir que trabaje ese out como height, alto, que me encienda exactamente ese puerto. ¿Pero qué puerto? Le tengo que indicar pin. ¿Qué pin? B0. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo que me encienda, ¿sí? Primero que me trabaje como salida y esa salida me la ponga en alto en 1. ¿Qué pin? El B0, que el B0 correspondería a este. Lo voy a hacer que se prenda por un tiempo. Entonces le vamos a colocar la lectiva delay. Colocamos delay. ms significa milisegundos. Aquí voy a trabajar 1000. Quiere decir que esta primera instrucción, perdón, aquí es punto y coma. Esta primera instrucción la realice cuando pase, espere esto, que es un segundo, estos milisegundos, y genere la otra instrucción. Quiere decir que voy a tener encendido ese LED por ese tiempo y ahora le va a decir apáguelo. ¿Qué pin apague? Pues el mismo pin que tenemos. B0, le damos punto y coma. Y ahora le voy a decir delay, vamos a volver a hacer un delay. Recuerden que un delay es un retardo. En milisegundos le voy a dar el mismo tiempo para que encienda y apague el mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? Él lo mantiene encendido por este tiempo, lo apaga por este tiempo y vuelve acá.
se queda en este ciclo, entonces el LED debería prender y apagar por la cantidad de tiempo que le estamos indicando en el delay. Muchas veces también se trabaja esto con define y no le colocamos aquí pin, sino le colocamos un nombre. Eso también lo podemos hacer. En el siguiente video tutorial no lo voy a hacer utilizando directamente acá el pin, sino lo voy a usar acá como un delay. Sí, con un delay acá y aquí lo voy a hacer con un define. Bueno, eso lo explico más adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compilar. La compilación recuerda que me va a indicar si está bien o tengo errores dentro de mi código. Él me está indicando que hay un error. Él está encontrando dos errores, perdón. Acá me dice dos errores y hay un warning. Por el warning no nos preocupemos, ¿de acuerdo? Porque el warning de alguna manera simplemente son alertas, no me va. Pero sí con estos errores. Está diciendo que está indefinido este pin, el pin B0. Bueno, voy a indicar si esto es un 0 o es una 1. Sí, porque acá no lo voy a volver a correr. A veces uno. Ah, correcto. No era un 0, era una ola que tenía. Hay que tener mucho cuidado. Es bueno que me suceda esto porque ustedes también pueden verificar esos errores. Acá tiene que ser un número que le haya puesto BO, pues BO no existe, por eso me decía que indefinido ese, ese pin. Bueno, muy bien. Si nos damos cuenta, aquí que vamos a tener, aquí me dice cero errores, un warning, bueno, les digo, no importa el warning, pero no tenemos ningún error. Quiere decir que me ha generado exitosamente el punto exe. Bueno, continuemos. Ya después de haber hecho este programa, vamos a simularlo. Voy a ir a Proteus. Vamos a ir a Proteus. Esta es la interfaz de Proteus y vamos a empezar a buscar cada uno de los dispositivos que necesitamos. Acá voy a parar un momento el video pues, para poder sacar el puntero, se ve un poco mejor, muchachos. Permítanme un segundo. Bueno, continúo. No, definitivamente no pude sacar no me dio la opción, pero bueno. Aquí con el mouse voy indicando. Entonces acá donde dice Component Mode, le damos clic y me va a salir estos dos botones. Esto significa Parts. Aquí es donde vamos a encontrar las partes sí, o elementos electrónicos. Aquí me dice List. Aquí me va a listar todos los dispositivos que voy eh, sacando o voy a utilizar ¿sí? En mi lista. Ahora vamos a Parts. Me sale una lista completa de mis dispositivos y los hay que buscarlos. Aquí hay que tener un poco de experiencia en electrónica, pues para conocer la categoría de cada uno de los dispositivos. Para nuestro caso, pues como no sabemos, pues podemos decir acá microprocesadores, que los tenemos acá, y me saca toda la familia que tenemos, incluyendo los PIC, lo podemos buscar de esta manera y buscamos el PIC. En este caso estoy utilizando el 16F877A, aquí me aparece, perfecto, no hay problema. Pero también lo puedo buscar por la referencia. Simplemente colocamos 16 F877 y él me busca la subcategoría y me dice cuál es. En este caso estoy utilizando el A porque así lo programé. Como sabemos, repito, acá me indica cuál estoy usando. Entonces, pues sería la. Doble clic y me aparecen aquí en la lista. Desde en cuenta, aquí está. ¿Qué más necesito? Un LED. En este momento no necesito absolutamente nada más que un LED para probar. Entonces vamos acá, como acá hay tantos arreglos de LED, bajamos y acá me indica LED y varios colores. El blue, el azul, el verde, el rojo, el amarillo. Voy a utilizar, no sé, uno rojo. Le doy doble clic y miren que aquí está. Le damos OK. Le damos clic al dispositivo que voy a utilizar y le doy clic sobre el espacio de trabajo y automáticamente él me va a dejar colocar en cualquier parte mi dispositivo, en este caso un PIC.
Bueno, es importantísimo tener el datachip para esto. Recuerden que el datachip es la hoja de especificación del fabricante. Yo ya lo tengo acá, pues para no ponerlo a buscar. Recuerden que es esto. El datachip, simplemente en Google colocamos datachip y la referencia de nuestro dispositivo. Acá me dice que este datachip es de Microchip. Los PIC todos son de Microchip. Nos dice que estamos utilizando el 16F87. La X indica que es toda la familia 73, 77, etcétera, etcétera. Me dice que van a ser PIC de 28 pines, de 40 y de 44. Buscamos. En clase, pues, expliqué las velocidades, etcétera, que él puede trabajar. Y eso, pues, hay que revisar un poquito para que nos sirva. Los voltajes. Y acá me dice el diagrama de pines. Acá encuentro el diagrama de pines del 873 y del 876. No estoy usando este. Igual él me dice es de 28 pines. Son los mismos PIC, lo que pasa es que son diferentes tecnologías. Este es tipo DIP, este es QFN, que es de contacto, y este es superficial. Aquí vamos el de 40 pines. Aquí tenemos el 877A. Ese es el que necesitamos. Esta es la distribución real de mi microcontrolador. Este es el que, cómo van los pines. Recuerden que esta muesca indica que acá es el pin 1 y el último, porque esto se enumera de esta manera. ¿Sí? Como les estoy señalando aquí con el puntero del mouse. Porque lo llegamos a colocar al revés, lo podemos quemar. Recuerden que el master clear, que me indica master clear, es resetearlo. Es master clear, si tiene una línea encima, es negado. Quiere decir que este master clear funciona con un 0. Si yo lo dejo con 0, el PIC no va a encender, va a quedar reseteado. Quiere decir que lo tengo que colocar a 1, lo contrario de lo que me dice acá. Si lo coloco en 1, quiere decir que no está reseteado. Esto hay que cablearlo a 1. Lo voy a hacer aquí donde me indica. Donde me indica a mí. Entonces, miren, acá me dice la distribución que aparece en Proteus es diferente, pero acá me indica los pines. Muchas veces las librerías de Proteus no están bien. Entonces, hay que verificar que correspondan los pines a lo que me indica el fabricante, el datachip. Bueno, ¿cómo le indicamos que esto va a una tierra? Venimos acá donde dice Terminal Mode, ¿sí? En las herramientas del programa, y utilizamos donde dice Power. Power quiere decir 5 voltios, ¿de acuerdo? 5 voltios o 1. Y Ground quiere decir tierra. Saco mis 5 voltios. El símbolo se indica porque es como esa flechita. Y lo que hacemos es colocarlo a 1. Le estoy indicando que el master clear no debe estar reseteado mi PIC, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Las tierras y demás aquí no aparece necesidad, pero en el montaje físico sí toca hacerlo, muchachos. El montaje físico sí. ¿Qué quiere decir? Me vuelvo acá, que él me indica acá unos pines de polarización, que es la fuente. Si yo llego a tener BDD, ojo, BDD quiere decir que voy a positivo. BSS quiere decir que está a tierra, ¿de acuerdo? Lo coloco acá, voy a borrar este desorden. Este desorden. Bueno, borremos acá un poquito, porque es que está muy. Espero me entiendan, muchachos, qué es lo que pasa. Estoy utilizando el mouse y con el mouse es muy difícil de poder escribir. Pero bueno, volvemos. Siempre que aparezca PSS significa voltaje, source voltage. Va a ir a GND siempre. Pero si me aparece BDD, que significa voltaje drain, ¿sí? Va a ir a PSC, mejor dicho, más 5 voltios. ¿Por qué más 5? Porque el PIC trabaja con 5 voltios, voltaje positivo. Recuerden que el símbolo de este es así,
Y el símbolo de este, bueno, los 5 voltios es el que salió con Proteus, es como una flechita hacia arriba. Bueno, entonces mi datachip sí me indica, esto sí hay que colocarlo. Este PIC no es necesario, tiene por arriba, miren el pin 32 y el 31 y el 11 y el 12. Con que coloquemos solamente, puede colocar solamente este, lo colocamos a positivo y este a tierra, ya no es necesario colocarlos acá. O si los colocamos acá, no es necesario colocarlos en este lado, solamente con un cableado es suficiente. Bueno, continuamos. Se nos está alargando el video, pero es que estoy tratando de ser muy claro para que entiendan todo lo que hay que hacer. Yo sé que ya en el segundo trabajamos más rápido. ¿Qué le dijimos acá? Que vamos a trabajar con el pin B0, quiere decir que ahí vamos a colocar nuestro LED. Entonces viene acá nuestro LED, viene acá nuestro LED. Acá no lo encuentro, entonces ¿dónde debe estar? En la lista. Venimos y lo voy a colocar acá. Lo voy a conectar directamente, muchachos. Esto con que se hace cuando sale el lapicito, le damos clic derecho, perdón, clic izquierdo y ya, no más. Lo coloco directo con un cable, ¿por qué? Porque activé las resistencias de pull-up en el programa, entonces no va a haber problema. Igual, así no las hubiese activado acá en Proteus, pues no se va a quemar, pero ojo, ya como si vamos a montar esto real, sí es importante. Y le tenemos que decir que nuestro LED va a tierra. Recuerden que el LED tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo, miren el símbolo, el ánodo es este, y el cátodo es esta línea, siempre el cátodo tiene que ir a tierra, ¿de acuerdo? Cuando active la cámara y les muestre físicamente, les enseño cómo reconocer eso. Y listo, ya sería nuestro montaje. Ojo, acá dice oscilador 1 y oscilador 3 y 14. Mírenlo acá, 13 y 14, busquémoslo. Está. En Proteus no hay que colocar el oscilador en el montaje real. Sí, aquí quiere decir el cristal líquido, ¿de acuerdo? El cristal, aquí está el cristal. No lo coloco en Proteus porque acá es ideal, pero sí hay que colocarlo en el montaje real, ¿de acuerdo, muchachos? Eso es importantísimo. Excepto si trabajo el pin, el 16F628, que les dije que ese no necesitaba cristal porque lo tiene interno. Bueno, después de realizar este montaje, miren que no es nada complicado. Le voy a dar doble clic sobre mi PIC y él me va a indicar una serie de parámetros. Este es el que me interesa, donde dice Program File. El Program File es donde voy a cargar el archivo .exe que me genera el PIC, ¿de acuerdo? Y acá le tengo que decir la frecuencia del procesador. Miren, acá está 1 MHz. Lo tengo que cambiar a 4. ¿Por qué? Porque acá le dije que trabajara a 4, ¿de acuerdo? Esta velocidad que le dé acá se la tengo que dar acá. Y acá voy a buscar el programa. Entonces, damos clic, buscamos, cada uno pues ahora crea una carpeta específica donde guarde sus proyectos, yo lo tengo acá, y miren que acá donde lo tengo me dice encender un LED, tenemos dos, hay un punto X, tenemos que cargar el punto X, le decimos abrir y le decimos OK, ya le cargué el programa, esto es lo que también hacemos ya en forma física cuando lo estamos montando. Ahora que venimos acá a Proteus, le damos play y efectivamente nuestro programa está funcionando, miren. Se está encendiendo el LED los 1000 que le coloqué milisegundos y se está apagando al mismo tiempo. ¿De acuerdo? En el puerto B me está indicando. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es muy, muy, muy importante. Ya lo tenemos simulado, ya lo tenemos probado. Ahora, ¿qué nos resta? Montarlo físicamente. Ahora sí, regáleme unos minutos mientras activo la cámara y explico otras cosas.